¿Sientes que tu vida, tu hogar o tu negocio están de patas para arriba? Este podcast es un camino para encontrar juntos orden de fuera hacia adentro. Trucos, consejos, recomendaciones, un poco de desahogo y mis experiencias junto a mis clientes anónimos. Todo con una chispa de humor. Tú te mereces y tienes el poder para mantener todo en orden. ¡Comenzamos! Hola, soy Natalina Barrón, pero mis amigos me dicen Nana y esto es Todo en Orden, el podcast. Hoy vamos a hablar de los errores que cometemos al organizar. Y la verdad es que a veces no nos damos cuenta, pero sí cometemos algunos errores. Y uno de ellos, y yo creo que uno de los más importantes, es pensar que todo le aplica a todos. A veces nos inspiramos por las redes sociales, por Pinterest y queremos efectivamente replicar exactamente esa idea. Y muchas veces lo que estamos haciendo es que estamos copiando una idea de algo que funciona en un espacio con unas características específicas para esa persona. Y eso es uno de los grandes errores. Y por eso al final de un proceso nos damos cuenta que no nos funcionó o que efectivamente ese método, ese taller que nos dieron no nos funciona. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer o lo más idóneo es tomar de ahí aquellas cosas que aplican para nuestro espacio y preguntar a un profesional del orden cómo yo puedo optimizar con estas necesidades mis espacios. Otro error que cometemos al organizar es que intentamos ayudar a otros con soluciones que nos funcionaron a nosotros. Ay, señores, ¿cuánta gente yo he visto haciendo cosas porque le funcionaban? Y un excelente ejemplo de eso es cuando estás organizando, por ejemplo, tu closet y colocas, por ejemplo, las camisas arriba, los pantalones abajo, porque así es como está diseñado en nuestro cuerpo. Cuando en realidad lo que sucede es que si no tienes mucho espacio, finalmente la ropa la sientes muy encima de ti y si colocas los pantalones arriba, que es algo que yo promuevo, vas a tener mucho más comodidad para verlos, vas a tener un espacio disponible entre el tramo superior y el tramo inferior para colocar otras cosas. Y sin embargo, te vas a dar cuenta de que te va a ser muchísimo más fácil buscar las piezas en la parte inferior de tu closet, es decir, las camisas, las blusas, en el caso de las damas, y va a ser mucho más simple. Otra de las cosas que suceden cuando organizamos es que, esperamos que la solución de organización que vimos en una tienda, esa cajita es lo que me va a resolver el problema. Y le atañamos todo el proceso de organizar a un solo artículo o a un par de artículos diciendo que esa es la solución definitiva y que por eso yo no estoy organizado porque no tengo esas soluciones. En mi experiencia como organizadora profesional, yo te puedo decir con fe, dando testimonio de más de 8 años de experiencia, de que muchas veces cuando tú estás en un proceso de organización, tú no necesitas más que una persona creativa que analice el flujo, la altura de las personas que utilizan el espacio, la frecuencia con que lo utilizan, el tipo de cosas que utilizan y en función de eso diseñan el espacio. Una de las ventajas de utilizar un organizador profesional o una persona que sea experto en el tema es que te ayuda a definir efectivamente lo que tú necesitas, no lo que se vería chévere tener, ¿no? Yo recuerdo un cliente que una vez me dijo, comparando su espacio ya en un proceso organizado versus el de otro cliente que vio en las redes sociales, me dijo, pero no me pusiste tal elemento u otro. Y yo recuerdo que le dije, pero es que no lo necesitas. Muchas veces, señores, las soluciones de closet, en el caso de los closets, con una simple barra a la altura correcta, va a ser mucho más funcional que muebles que separan, que crean categorías, porque la regla, y yo creo que lo que ayuda realmente a vivir en orden es, no solamente son las herramientas y hacer un proceso de organización eficiente, sino también el poderlo mantener y el mantenerlo realmente viene con las mentalidades, con hábitos, hacer un poco cada día es lo que te va a mantener efectivamente en orden. Otra de las cosas que cometemos cuando estamos organizando, y hemos hablado en el pasado de que ordenar no es lo mismo que organizar, y es que intentamos poner orden en las cosas, pero nosotros no depuramos. Es decir, imagínate tú tomar un sábado en la mañana y cuando estás entonces en el proceso de organización, te das cuenta de que, estás organizando una serie de cosas que no van a cumplir ningún propósito en tu vida, que estás guardando cosas que sabes que no vas a volver a usar, cosas que están rotas, cosas que de alguna manera tienes duplicados o tienes en otro lugar de la casa. Aquí entra entonces la metodología de Marie Kondo o KonMari o el método KonMari, donde tienes que efectivamente organizar y poner orden y depurar por categoría.
todo lo que es vajilla, vajilla, todo lo que es ropa, ropa, medicamentos con medicamentos, papeles con papeles, para que de esa manera puedas comparar todo lo que tienes y puedas tomar mejores decisiones. Así que si te animas, empieza siempre depurando, te vas a sentir mucho más cómodo porque a la hora de organizar vas a encontrar mucho más fácil cuál es el lugar ideal, cuál es el lugar donde deben de estar esos artículos de manera particular. Yo creo que una de las cosas interesantes que cometemos como error cuando estamos organizando, y es que a veces creemos que en nuestra cabeza lo podemos hacer en determinado tiempo. Y a veces no diseñamos realmente el tiempo que necesitamos. Hay personas que le tomarán más o menos tiempo porque tienen más o menos habilidad para la toma de decisiones. Y la verdad es que el tiempo es importante aquí porque empiezas y si andas en el huye súper rápido, volado en buen dominicano, finalmente lo que vas a hacer es que vas a dedicarle poco tiempo, va a quedarse eso por mitad, vas a tener un proceso que te vas a sentir que no puedes cumplir, ¿de acuerdo? Y eso va a ir mermando tu habilidad o tu deseo o tu enfoque para efectivamente empezar en un proceso de organización. Así que si vas a organizar, tómate tu tiempo, indícale a todos en la casa que vas a tomarte el tiempo, que vas a diseñar como un espacio donde vas a estar trabajando eso y que durante un periodo, hasta determinada hora, no te pueden contactar. De esa manera podrás avanzar mucho más y procura, yo creo que es súper importante, no distraerte. No se hace con música, con una amiga, si estás depurando tu ropa y una amiga entonces por el otro lado contándote otra cosa o teniendo una videollamada o viendo una película en paralelo. ¿Por qué? Porque realmente no te concentras en lo que estás haciendo. Te darás cuenta que cuando te concentras, avanzas más rápido, te enfocas más y tomas mejores decisiones. Y yo creo que más que todo, en un error que cometemos cuando estamos organizando, y le pasa yo creo que a muchísima gente, que en el mismo tema de tiempo, fijan un solo día para hacer un proceso de organizar, por ejemplo, toda su casa. Deciden que, bueno, voy a tomarme este día o este fin de semana y voy a trabajar la casa completa. Cuando en realidad, cuando estamos organizando, si no te habías dado cuenta, y yo quiero dejarte esta reflexión, tú estás tomando miles de decisiones respecto a todo lo que te rodea. Tomas una pieza de ropa, por ejemplo, y determinas y te preguntas, ¿lo volveré a utilizar? ¿Me funciona? ¿Me combina con algo? ¿Lo puedo regalar? ¿Qué pasa si lo vendo? ¿Qué pasa si lo arreglo? ¿Qué pasa si rebajo? ¿Qué pasa si engordo? Y cuando vienes a ver, tomaste 10 decisiones respecto a una sola pieza y tienes 500. Sí, empiezas a calcular, bueno, son miles de decisiones que puedes tomar en un día. Y aunque no necesariamente un esfuerzo físico, en muchos casos, en otros sí, definitivamente, pero estás agotándote mentalmente. Entonces, procura diseñar los bloques de trabajo para trabajar la organización por categorías, utilizando pues un método que te permita abarcar en un día o en el plazo de tiempo pequeños grupos o pequeñas tareas. De esa manera podrás hacer un check y no te sentirás que tienes todo disperso, porque dejaste un poquito en la habitación, un poco en la sala, en el comedor, en la cocina, en el área de juegos, en la habitación de tus hijos, en el closet de lencería, en cualquier parte de tu hogar o de tu oficina. ¿De acuerdo? Empieza a trabajar por etapas. Y ahora que menciono esos temas de oficina, cuando estás haciendo un proceso de organización, revisa, puedes dividir los espacios por las siguientes categorías. Material gastable, documentos físicos, elementos decorativos o piezas que tienes sobre, por ejemplo, tu zona de trabajo. Después, todo lo que tienes en tu computador, pero en la parte del desktop, que tienes ahí de manera fija. Después puedes ir revisando documentos que tienes en folders sueltos y ponerlos en categorías particulares. Mientras más categorías tengas, pensarías que es mucho mejor, pero muchas veces categorías más amplias con el correcto nombre aplicado a cada documento que tienes va a ser mucho más fácil la búsqueda, ¿de acuerdo? Y poderlo categorizar. De esa manera, cuando otra persona intenta buscarlo, o también crear un documento le será muchísimo más fácil porque tiene una estructura de cómo hacerlo. Vamos a hablar de eso, te prometo, en otro episodio solamente de organización de negocios.
Y lo más importante de los errores que cometemos al organizar es escuchar, sobre todo cuando son padres, cuando están en el proceso de ayudar a la empleada doméstica a mantener el espacio en orden y quieres crearle como ama de casa una estructura. Y es que no escuchamos lo que nos dicen los demás. ¿Qué les resulta? ¿Qué no les funciona? ¿Qué les genera más paz tener cerca? Y a veces tú dirás, bueno, pero que se vería mejor de tal o cual manera. Pero tus hijos también te dicen eso. Yo recuerdo, y te he hecho esa historia yo no sé cuántas veces, pero yo la vuelvo y la repito porque a mí me fascina esta historia. Y es que tenía una pareja de esposos que tenían 2 niños, ¿no? Uno de 4 y 8 años en ese entonces. Y yo recuerdo que el más pequeño, en el momento de organizar los juguetes, me dijo, cuando creamos categorías, ¿no? Y vimos todo lo que tenía y los papás tenían soluciones de organización y me decían, me siento en un caos porque cada vez que entro, me decía la mamá, cada vez que entro al cuarto de juegos, los niños tienen esto hecho un desastre. Entonces yo decía, ¿qué les funciona a ellos? Y lo que hicimos es algo muy simple, utilizar los cubos de juguetes que eran bastante amplios y entonces crear pequeñas categorías donde ellos pudieran literalmente tirar sus juguetes ahí al momento de recoger a final de la tarde de juegos. Y yo recuerdo que el más chiquito, cuando empezamos a crear las categorías, como no sabía leer, tenía 4 años apenas, yo recuerdo que hicimos pequeños labels con gráficas de cada una de las categorías y empezamos juntos a separar lo que era pelota, pelota, lo que era carrito, carrito. Teníamos muñecos varios así tipo superhéroes, Superman, Batman. Y yo recuerdo que había otros muñecos así, un poquito raros. Y yo dije, bueno, esto quizás es de los mismos cómics que yo desconozco el personaje. Y bueno, y lo entro con los superhéroes. Y el niño me corrige y me dice, no, 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 esto es un monstruo. Entonces yo le digo, entonces, ¿qué hacemos? Me dice, no, hay que buscar otra caja que sea solamente para monstruos. Entonces, si te empiezas a escuchar lo que tus hijos, lo que la empleada doméstica te dice que quiere tener cerca, que le funciona, que es lo que más usa, en el momento de organizar y diseñar tu casa, pues entonces piensa en esos detalles. Escucha lo que te dices, lo que no te funciona, lo que repites, que te hace difícil conseguir tal cosa en tu casa porque está muy alto, muy bajo, o muy oculto, muy atrás. Todas esas cosas son parte importante de poder diseñar un espacio y un proceso de orden que realmente va a ser mucho más efectivo para ti. Espero que esos errores los hayas internalizado, que te hayas puesto realmente a evaluar si los estás cometiendo y si los estás cometiendo, lo más importante, y lo dice una frase que me encanta, que cuando identificamos los errores tenemos la mitad del problema resuelto. Así que comparte si te gustó ese podcast, déjanos saber tus comentarios. Voy a hacer una pregunta aquí debajo que la van a poder ver y contestar. Y me encantaría saber realmente cuáles errores de estos tú estás cometiendo hoy en día, porque podemos hablar con más profundidad sobre mentalidades, sobre hábitos en el proceso de orden. Soy Natalie Navarro y esto es Todo en Orden, el podcast. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo episodio. Chao.